Eleanor Whitmore se despertó a las 6:37 a.m. de ese domingo, como todos los días desde la muerte de Harold. Su cuerpo seguía la rutina que habían desarrollado juntos durante los últimos 51 años, aunque él ya no estaba allí para compartir el periódico o prepararle el café. El colchón del lado izquierdo de la cama estaba intacto. Los pliegues de la colcha estaban hechos con un cuidado casi reverente. La casa, a las afueras de Charlottesville, era una de esas sencillas cabañas de madera clara con un porche blanco y un pequeño jardín que ella cuidaba con sus propias manos, a pesar de que sus dedos estaban deformados por la artritis. La tetera silbó puntualmente a las 6:45 a.m. y Eleanor, vestida con su camisón azul pálido y la vieja bata de franela que Harold le había regalado por su último cumpleaños, estaba sentada a la mesa de la cocina, sola, con la mirada perdida y la taza de té aún humeante en las manos. No era una mujer triste, pero era una mujer silenciosa, y, esa mañana, un silencio diferente se cernía sobre la casa, el tipo de silencio que precede a las decisiones difíciles. Había pasado los últimos meses sintiendo cómo se le entumecían las manos, cómo le flaqueaban las rodillas al subir las escaleras, y cómo sus ojos tardaban más en adaptarse a la luz del atardecer. Su carnet de conducir seguía vigente, pero conducir de noche ya no era seguro. Aceptó todo esto con la dignidad que siempre la había guiado, pero también con la claridad de que ya no podía fingir que su independencia era completa. Por eso, al terminar el té, lavó con cuidado la taza, limpió la encimera y cogió el teléfono fijo de la pared. Marcar los números seguía siendo un gesto automático, los de Melissa, su única hija. Llevaba semanas pensando en ese momento. Preparó mentalmente sus palabras, las repasó como si ensayara una despedida, y cuando oyó la voz de su yerno responder, algo en ella se tensó. Antes de que pudiera preguntar por Melissa, él dijo directamente: «Mira, Eleanor, no gestionamos una residencia de ancianos, ¿vale?». Guardó silencio. Al otro lado, oyó un suspiro ahogado. Era Melissa. «Mamá, estamos todos abrumados, ¿vale? Te llamo luego». Y entonces, nada. Ni una palabra amable, ni una pregunta sobre cómo estaba. Solo el clic seco de la línea al cortarse. Eleanor permaneció sentada durante largos minutos con el teléfono aún en la mano, como si el peso del plástico del aparato fuera más fácil de sostener que el peso de esas palabras. No lloró. Ese no era el tipo de dolor que se desahogaba en lágrimas. Era un dolor más profundo, uno que le oprimía el pecho lentamente, como un nudo que se cerraba desde dentro. Por primera vez desde el funeral de Harold, sintió que el mundo la empujaba fuera de un espacio que siempre había creído suyo por derecho, el de su familia. No dijo nada a nadie ese día, pero esa tarde, mientras cuidaba los rosales, decidió. Sería discreta. Nada de grandes conversaciones ni enfrentamientos. Si su presencia era una carga, aceptaría su ausencia como un regalo. Y lo haría con la misma calma con la que reordenaba los libros en las estanterías de la biblioteca donde había trabajado durante más de 30 años. En silencio, con precisión. A la mañana siguiente, llamó a una antigua compañera de trabajo que ahora era agente inmobiliaria. En una semana, la casa fue puesta en venta, discretamente, como ella había pedido, y Eleanor empezó a empacar los recuerdos de toda una vida, los portarretratos, los libros de Guy, recetas escritos a mano, la manta de ganchillo que cubría el sillón donde Harold solía leer por las noches. Cada objeto tenía un peso emocional que ella conocía bien, pero que ahora tenía que guardar en cajas de cartón. Lo más difícil fue cerrar la puerta de la habitación de Melissa, que aún conservaba algunos juguetes viejos, y sentir que ya no había nada que le correspondiera. Era extraño. Todavía amaba a su hija, con una intensidad que solo las madres pueden comprender, pero había aprendido que el amor no siempre es reciprocidad. A veces, el amor también significaba saber cómo irse. Eleanor no le dijo nada a su hija. No se despidió. Simplemente se fue. Roanoke no era precisamente nuevo para Eleanor, pero tampoco le resultaba familiar. Había estado allí varias veces con Harold, cuando visitaban los campos de lavanda de Bottetourt o iban de compras al casco antiguo. Ahora, sola, veía el lugar de otra manera, no como una turista, sino como alguien que necesitaba echar raíces en una
Tierra desconocida. El apartamento que alquilaba era modesto, en el segundo piso de un edificio sin ascensor, lo que le obligaba a subir las escaleras lentamente, agarrándose con fuerza a la barandilla de hierro. Aún así, había algo reconfortante en el pequeño espacio, con sus paredes pálidas y la vista a un patio trasero donde gatos callejeros dormían al sol. Colocó sus cosas con cuidado, ordenando los libros alfabéticamente en las estanterías, como hacía en la biblioteca. Desempacó la tetera, la foto enmarcada de ella y Harold en el parque Shenandoah y un pequeño tapiz bordado a mano que decía: «La calma es un lugar que tú creas». Fue en una de esas mañanas silenciosas, tomando té de manzanilla en el porche, que conoció a Javier. El joven, de unos 30 y tantos años, vivía en la planta baja y cuidaba una vieja Ford Ranger que siempre estaba cubierta de aceite y piezas desperdigadas. Tenía manos grandes, voz tranquila y una sonrisa fácil de mostrar. Fue el primero en notar que Eleanor estaba dejando la basura en la puerta, esperando a que alguien la recogiera, por miedo a las escaleras. «¿Quieres que te ayude?», preguntó, sin esperar mucho a cambio. Eleanor dudó, pero aceptó. Así comenzó una amistad sin pretensiones, hecha de pequeños favores y silencios reconfortantes. Javier le contó sobre la madre que había perdido a temprana edad y cómo arreglar coches era su forma de comunicarse con el mundo. Eleanor escuchó, y a cambio, le ofreció té, pastel de limón e historias, de bibliotecas olvidadas y romances con finales felices. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su presencia era bienvenida, y no una obligación. Unas semanas después, fue Evelyn quien apareció, una señora de pelo blanco, lápiz labial rosa pálido y un andar lento pero firme. Vivía al final del pasillo y era de las que hablaban con todos en el edificio, siempre con una bolsa de tela colgada del hombro y la agenda del club de lectura en la mano. Cuando supo que Eleanor había sido bibliotecaria, se le iluminaron los ojos. «Tienes que venir. Hablamos de Jane Austen, Agatha Christie e incluso de Stephen King. ¿Te lo puedes creer?». Eleanor sonrió, desconfiada al principio, pero aceptó la invitación. En el salón de la iglesia comunitaria, rodeada de otras mujeres como ella, viudas, jubiladas, madres olvidadas por niños ocupados, sintió algo inesperado, un sentido de pertenencia. Allí, nadie tenía que demostrar que seguía siendo útil. Allí, cada recuerdo era válido, cada dolor se entendía sin juzgar, cada historia se contaba como testimonio de resiliencia. Fue después de una de esas tardes de lectura que Eleanor tomó una decisión silenciosa pero profunda. Sentada en casa con un cuaderno en el regazo, comenzó a reescribir su testamento. Su letra era firme, cuidadosa, como si cada palabra fuera una semilla plantada en el papel. Todo lo que una vez estuvo destinado a Melissa, el dinero del seguro de vida, la jubilación, las joyas familiares guardadas en una caja de 1900, terciopelo azul, ahora sería redistribuido. La mitad iría a una ONG local que brindaba refugio y atención a ancianas abandonadas. La otra mitad iría a un fondo de transporte comunitario para ancianos, un proyecto de Javier que apenas comenzaba a tomar forma. Eleanor sintió que de esta manera transformaba su dolor en algo útil. No era venganza, era justicia emocional, un ajuste de cuentas silencioso, como quien ordena libros en estantes invisibles, colocando cada artículo en su lugar. La noticia del derrame cerebral la sacudió de repente una mañana. Eleanor se despertó con la vista borrosa, arrastrando las palabras y con un lado del cuerpo más lento que el otro. Javier, al notar cuánto tiempo le había llevado ver la basura en la puerta, subió a su apartamento y la encontró sentada en el suelo de la cocina, consciente, pero asustada. Llamó a la ambulancia, la sostuvo de la mano todo el tiempo y la llevó a la clínica de rehabilitación en Salem, donde Eleanor pasó 2 semanas. No fue grave. Los médicos dijeron que con fisioterapia y cuidados recuperaría la mayoría de sus funciones, pero para ella fue un cruel recordatorio. El cuerpo tiene sus propios relojes, y algunos no avisan antes de que se detengan. Durante las noches solitarias en su habitación del hospital, mirando el techo blanco y oyendo los pasos de las enfermeras a lo lejos, Eleanor se preguntó si este sería el principio del fin. Y allí, en ese duro silencio hospitalario, decidió que no quería morir sin decir todo lo que había que decir.
Fue durante este periodo que intentó contactar por última vez con Melissa. Llamó desde el teléfono de la clínica, con la voz aún débil, y le contó que había sufrido un derrame cerebral. No hubo alboroto al otro lado de la línea, solo una pausa incómoda, como si no supiera si preocuparse o simplemente seguir adelante. Eleanor mencionó el cambio en su testamento con la misma naturalidad con la que hablaba del clima o de sus libros, y fue entonces cuando el silencio se hizo más denso. Melissa no dijo nada, no protestó, no cuestionó, simplemente colgó con un vago «hablamos luego». 3 días después, se presentó en la clínica con un ramo de lirios, flores que Eleanor odiaba, y una sonrisa tan forzada que le dolió más que el lado entumecido de su cuerpo. Se disculpó, sí, pero sus palabras salieron rígidas y sin alma, como alguien que repite una frase memorizada. Eleanor podía decir, por la forma en que los ojos de su hija recorrían los estantes y los papeles sobre la mesa, que su interés no estaba en su madre, sino en lo que su madre aún tenía. En los días posteriores a la visita de Melissa, algo en Eleanor se consolidó. Ya no había lugar para ilusiones. La observaba como si se mirara en un espejo empañado. Veía reflejos del pasado, de la niña que había mecido en sus brazos, de la adolescente que había consolado de madrugada, pero también veía el presente, y le dolía. Melissa empezó a aparecer con más frecuencia, siempre con palabras suaves pero preguntas y agudas. ¿Todavía conservas los documentos de la antigua casa? ¿Tu abogado tiene una copia del testamento? Y finalmente, ¿has pensado alguna vez en vivir en un lugar con más cuidados, como una residencia de ancianos? Las visitas no eran cariñosas, sino apresuradas. Eleanor, silenciosa, escuchaba. El silencio era su armadura. Lo notaba todo. La forma en que Melissa apartaba la mirada al hablar de finanzas, cómo evitaba mencionar a su marido y cómo parecía medir cada frase, como si estuviera pisando un campo minado, no de amor, sino de intereses. Fue Javier quien, una vez más, se convirtió en un punto de equilibrio. Al enterarse de que Melissa intentaba acceder a documentos médicos y hacer averiguaciones en el banco en nombre de su madre, le sugirió que hablara con un abogado. Eleanor, ya experimentada en lidiar con verdades incómodas, no lo dudó. Concertó una cita con un joven abogado de la comunidad, quien escuchó su historia con atención y respeto. Juntos, reforzaron las cláusulas del testamento, limitaron el acceso legal a terceros y, por sugerencia de la propia Eleanor, grabaron una declaración en video. Sentada frente a la cámara, con voz pausada y mirada directa, habló de su vida, sus decisiones, su dolor y de lo que significa envejecer y ser olvidada por quienes deberían recordar. No había rencor en su discurso, había verdad, y quien viera ese video algún día comprendería que esta mujer aparentemente frágil albergaba una fuerza que el abandono jamás podría destruir. En la grabación, Eleanor llevaba su suéter favorito, el verde musgo con botones de madera, y de fondo, el sonido apagado de una radio con Ella Fitzgerald le daba al momento un aire de despedida serena, casi poética. No dramatizó, no se disculpó, simplemente contó, con la claridad de quien se ha pasado la vida organizando historias, cómo había llegado hasta aquí. Habló de los años que dedicó a su hija, del dolor de perder a Harold, de los domingos solitarios en la casa de Charlottesville y de la sensación de volverse invisible con el tiempo. No dejé de amar a mi hija, dijo, pero tuve que aprender a amarme a mí misma, más de lo que esperaba que ella me amara. Para terminar, agradeció a la comunidad que la había acogido, a los nuevos amigos que se habían convertido en familia, y dijo, con una leve sonrisa, que no le temía a la muerte, solo al olvido. Cuando apagaron la cámara, Javier lloró en silencio, sosteniéndole la mano. Eleanor simplemente lo apretó con firmeza. La noticia de la donación de $50,000 al programa de apoyo a mujeres cuidadoras se extendió rápidamente por la comunidad. El proyecto, concebido por Evelyn y otras 2 voluntarias del club de lectura, contaría con sede propia, transporte para visitas domiciliarias y apoyo psicológico para hijas, nueras y vecinas que, día tras día, cuidaban de madres, abuelas y tías con muy poco apoyo del sistema. Eleanor se aseguró de no ser la cara visible de la donación. Quería que el gesto hablara por sí solo, como todo lo demás que había hecho en su vida.
Cuando Melissa apareció de nuevo, esta vez con lágrimas de verdad, o al menos mejor interpretadas, y dijo que no sabía cómo habían llegado las cosas a ese punto, Eleanor escuchó atentamente. No interrumpió, no discutió, simplemente escuchó. Al final, dijo con dulzura, pero sin dudar: «Lo entiendo, pero ahora mismo necesito cuidarme». Melissa no respondió. Bajó la mirada, como si viera por primera vez algo que se había negado a ver. Esa noche, el club de lectura se reunió como de costumbre, pero con un ambiente diferente. Evelyn trajo galletas de mantequilla. Javier apareció con una baraja de póker desgastada, para variar de las lecturas tristes, dijo riendo. Y Eleanor, sorprendentemente, accedió a aprender las reglas. Se sentó a la mesa redonda en la sala comunitaria, rodeada de voces y risas, con las manos aún un poco temblorosas por el golpe, pero lo suficientemente firmes como para sostener las cartas. Evelyn le explicó pacientemente los movimientos, y en cuestión de minutos, Eleanor pudo leer faroles con la precisión de quien se ha pasado la vida observando silencios. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió reír a carcajadas, contar un chiste sin miedo a parecer tonta y sentirse parte de algo que no exigía nada a cambio. No era su familia de sangre, pero era lo que siempre había deseado, un lugar donde la quisieran, no solo la toleraran. Antes de dormirse esa noche, Eleanor subió lentamente las escaleras hacia su apartamento. Su cuerpo aún necesitaba cuidados, pero su alma estaba ligera. Al entrar, dejó los zapatos en la puerta, encendió la lámpara junto al sofá y dedicó unos minutos a contemplar la estantería. Recorrió con los dedos cada lomo, recordando los cuentos que amaba. Ya no sentía un dolor agudo, solo la suave melancolía de quien ha aceptado que algunas heridas no sanan, pero que tampoco sangran. Se sentó con la vieja manta sobre las rodillas, cogió una carta, que se había escrito meses antes, y la releyó. «Sigues aquí, y eso es suficiente». Guardó la carta en el cajón, y por primera vez desde la muerte de Harold, se durmió sin ese agujero en el pecho. El silencio, que antes le había parecido ausencia, ahora era compañía. Eleanor ya no era una mujer que esperaba ser recordada. Era una mujer que había aprendido a recordarse a sí misma. La luz del sol de la mañana siguiente se filtraba por las rendijas de las cortinas con una delicadeza casi ceremonial. Eleanor despertó lentamente, sintiendo la suave calidez en el rostro y el aroma del té que había preparado la noche anterior en el termo. Se sentó en el borde de la cama, con la calma de quien no necesita apresurarse. Encendió la radio, siempre sintonizada en la emisora de jazz que Harold solía escuchar, y salió al balcón. Abajo, Javier regaba las plantas con la manguera doblada que goteaba constantemente. Al verla, asintió. «Buenos días, señora Eleanor». Ella sonrió, devolviéndole el saludo con una taza en la mano. Era extraño cómo la sencilla rutina que había construido en Roanoke ahora parecía más auténtica que los años pasados, entre almuerzos familiares forzados y llamadas telefónicas apresuradas con su hija. Fue allí, en ese edificio de paredes desconchadas y pasillos resonantes, donde finalmente se había reencontrado consigo misma. Más tarde, sentada con Evelyn en el club, entre una conversación sobre su próximo libro y sugerencias de recetas para el té de la tarde, Eleanor mencionó que tenía la intención de donar más libros de su colección personal a la biblioteca comunitaria. «Las historias necesitan ser transmitidas», dijo, «igual que nosotras». Evelyn, con su estilo directo y cariñoso, respondió con un apretón de manos y un guiño. «Eres una de esas historias que vale la pena transmitir». Eleanor no respondió, pero sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Todo lo que había vivido, el dolor, el abandono, la reconstrucción, todo tenía sentido ahora. La mujer que una vez había sido olvidada por su propia hija, ahora era recordada por toda una comunidad, y quizás, al final, eso era lo que importaba, dejar un rastro de afecto en el mundo, un rastro que no dependía de apellidos ni obligaciones, sino solo de decisiones tomadas con el corazón. Esa misma tarde, Eleanor decidió hacer algo que llevaba mucho tiempo posponiendo. Le escribió una última carta a Melissa. No era una exigencia ni un arrebato de rencor. Era una carta corta, escrita con letra cansada, pero con una ternura casi intacta. Simplemente decía: «Mi querida hija,
Espero que un día entiendas que el amor de una madre no muere cuando la olvidan, solo cambia de forma. No he dejado de amarte, pero ahora también he aprendido a amarme a mí misma. Cuídate. Con amor, mami. Dobló el papel con delicadeza, lo metió en un sobre azul y lo guardó en el fondo del cajón, donde guardaba sus pequeños recuerdos. Tarjetas antiguas, fotos descoloridas, notas de Harold. No sabía si Melissa encontraría alguna vez esa carta, pero tampoco importaba. El gesto era más para ella misma que para su hija. Un cierre, un punto, y aparte sin ruido. Al final del día, sentada de nuevo en la sala comunitaria, Eleanor le enseñaba a Evelyn a organizar las cartas del póker. El sonido de las risas resonaba por el espacio, junto con el tintineo de las tazas y el sonido apagado de un tocadiscos tocando un viejo disco de vinilo. Allí, nadie conocía su historia completa. No, como la conocemos quienes la acompañamos ese día, pero todos la respetaban, la escuchaban, la valoraban. Eso era todo lo que siempre había deseado. Ser vista no por su edad, ni por las arrugas de sus manos, sino por lo que aún llevaba dentro. Cuando alguien comentó que estaba más viva que nunca, Eleanor se limitó a sonreír y respondió con sutil ironía: «Es que ahora juego a las cartas con gente honesta». Y fue en ese momento, entre risas, que el silencio que la había acompañado durante tantos años finalmente se rompió, no porque desapareció, sino porque se transformó, en paz. A la mañana siguiente, Eleanor despertó con un mensaje en su contestador, algo inusual, ya que pocas personas la llamaban. Era de la trabajadora social de la clínica, donde había estado en rehabilitación unas semanas antes. La voz era cordial, pero un poco incómoda. «Señora Whitmore, solo para informarle que su hija nos ha contactado solicitando acceso a su historial médico. Le dijimos que no era posible sin su consentimiento formal, como usted había indicado. Simplemente pensamos que era importante que lo supiera». Eleanor escuchó la grabación completa, sin interrumpir, con una expresión serena en el rostro. Ninguna sorpresa, solo una confirmación. El pasado insistía en intentar invadir su nueva vida, como si no soportara que lo dejaran atrás. Pero en ese momento, sentada a la mesa con su té de manzanilla, Eleanor se dio cuenta de algo importante. Ya no necesitaba defenderse. Las barreras se habían levantado. Los papeles estaban firmados. Y su verdad, por fin, estaba protegida. Apagó el aparato, abrió la ventana del salón y dejó entrar el viento. El aire de la mañana traía el olor a tierra mojada y el lejano sonido de niños jugando en el parque de al lado. Por un segundo, recordó a la pequeña Melissa, corriendo entre hojas secas en otoño, con el pelo recogido con una cinta roja. Ese recuerdo dolió, pero también la reconfortó. Eleanor sabía que el amor que sentía no era ingenuo, era lúcido. Amaba a su hija, a pesar de todo, pero ahora amaba de una manera nueva, sin perderse a sí misma. Tomó un sobre y escribió en el reverso: «Dejar ir no es rendirse, es aceptar que algunas cosas florecen mejor lejos de nosotros». Luego lo metió dentro de un libro de poesía de Mary Oliver que pensaba donar a la biblioteca. Así fue como dejó rastros de sí misma, en páginas marcadas, en frases escritas a mano, en pequeños gestos que solo los atentos notarían. A la hora del almuerzo, Javier la dejó en 1901, una de las reuniones del proyecto comunitario para mujeres cuidadoras. El espacio, recientemente renovado gracias a su donación, ahora tenía paredes de tonos suaves, cómodos cojines, estanterías y una gran mesa central para conversaciones, talleres y comidas compartidas. Eleanor fue recibida con sonrisas, abrazos e incluso un pequeño homenaje improvisado. Evelyn apareció con un sencillo pastel de vainilla y una vela simbólica, para celebrar a la mujer que nos recordó que cuidarse también es un acto de amor, dijo emocionada. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Había una fuerza en ella que iba más allá de sus lágrimas. Durante la reunión, escuchó historias de otras mujeres que, como ella, habían sido dejadas atrás, madres, abuelas, tías, y que ahora encontraron refugio, un espejo, una red aquí. Por primera vez, Eleanor sintió que no estaba sola en su dolor, y que esto, en sí mismo, ya era el comienzo de la sanación. Más tarde, mientras caminaba a casa con
Javier habló poco, como siempre, pero al despedirse, le sujetó el brazo un momento más y dijo: «Gracias por no tratarme como a alguien rota». Javier, con esa sonrisa serena que era casi su sello personal, respondió: «Solo estabas esperando el lugar adecuado para florecer de nuevo». Ella le devolvió la sonrisa y se fue a casa con una sensación que no la había visitado en mucho tiempo: orgullo de sí misma. Preparó una cena ligera, volvió a poner a Ella Fitzgerald y se acomodó con una novela policíaca que Evelyn le había prestado. Mientras leía, oyó un suave trueno a lo lejos, anunciando una lluvia que llegaría durante la noche, pero a diferencia de antes, el sonido no la asustó. De hecho, Eleanor lo encontró reconfortante. La lluvia se llevaría el día, y con ella, otro pedazo del pasado se liberaría. Cuando por fin cayó la lluvia, fuerte y constante, Eleanor se quedó de pie junto a la ventana de la sala con una manta sobre los hombros. Observó cómo las gotas resbalaban por el cristal, formando caminos que se entrecruzaban y se disolvían, como lazos humanos, pensó. Había algo hipnótico en su simplicidad. Recordó una vieja conversación con Harold, una noche similar, cuando él dijo: «La lluvia es buena a él, hace que las raíces respiren». Se rió entonces. Ahora lo entendía. Todo lo que había estado sucediendo, el dolor con Melissa, la reconstrucción en Roanoke, los nuevos amigos, los documentos reorganizados, el testamento en video, todo era como una lluvia interior que, por fin, había llegado a renovar lo que había estado seco en su interior. No había amargura, había espacio, había claridad y había paz. Eleanor se susurró a sí misma: «Esto es todo, estoy aquí». Esa noche durmió profundamente. Soñó con un jardín. Era el de su antigua casa, pero las plantas estaban más vivas que nunca. Harold apareció, silencioso, como siempre había estado en sus sueños, pero con esa mirada que lo decía todo. La guió entre los rosales, señalando los nuevos plantones, sonriendo, con la mirada. Cuando Eleanor despertó, se sintió ligera. Había una nota en la puerta. Era de Javier, diciendo que arreglaría la calefacción el sábado y traería empanadas para el almuerzo. En la cocina, el sol entraba a raudales por la ventana y la tetera empezaba a silbar. Un nuevo día, un día cualquiera, pero para Eleanor, cada pequeño gesto de esa rutina diaria ahora era extraordinario, porque sabía, en el fondo, que ya no necesitaba que nadie validara su existencia. Su vida, con todas sus imperfecciones y silencios, valía la pena, y por fin la estaba viviendo al máximo. El sábado llegó con cielo despejado, uno de esos días en que el aire parece más ligero y todo avanza a su propio ritmo. Javier llegó a la hora acordada, con una caja de herramientas en una mano y una bolsa de papel en la otra, de la que emanaba un delicioso aroma a empanadas calientes. Se sentaron en el porche después de que él revisara la calefacción, y allí estuvieron, comiendo y hablando poco. A Eleanor le gustaba ese tipo de compañía, la que no necesita palabras para existir. Entre bocado y bocado, Javier le contó que planeaba expandir el proyecto de transporte y que ya había 3 jóvenes de la comunidad que querían ser voluntarios. Eleanor escuchó todo con genuino interés, pero también con un discreto orgullo al saber que, de alguna manera, había sembrado esa semilla. Ya no se trataba de ella, se trataba de la continuidad, de otras vidas siendo tocadas por la suya. Al despedirse, Javier la abrazó con cariño y le dijo, en un tono que mezclaba respeto y cariño: «Ha cambiado mucho por aquí, señora Eleanor. No lo olvide». Ella sonrió, con los ojos húmedos pero firmes. Después de que él se fuera, volvió a entrar y cogió un cuaderno que había dejado abandonado durante semanas. En la portada leyó: «Cosas que todavía quiero hacer». Lo abrió por la primera página y con su caligrafía redondeada escribió: «Enseñar a alguien a cuidar lo que importa, jugar al póker como un adulto, plantar lavanda de nuevo y vivir, hasta el final, con dignidad». Cerró el cuaderno lentamente, como sellando una promesa. Se sentía completa, se sentía lista para los días venideros, buenos, malos o simplemente normales, porque ahora Eleanor sabía quién era, incluso cuando el mundo insistía en olvidarla. El tiempo pasó lentamente esa tarde. Eleanor pasó la mayor parte de las horas reorganizando sus libros, una actividad que para ella nunca fue una tarea, sino un ritual,
Revisar los títulos era como volver a ver a viejos amigos. Jane Austen, Toni Morrison, Ray Bradbury. Cada obra había sido leída, releída y en muchos casos subrayada con lápiz de grafito, como lo hacía desde sus días como bibliotecaria. Cuando encontró una vieja copia de La señora Dalloway, se sentó a releer un pasaje y se encontró sonriendo al recordar cuando se la había prestado a Melissa en el instituto. Su hija nunca había terminado el libro. Demasiado confuso, había dicho entonces. Pero Eleanor ahora se daba cuenta de algo que solo el tiempo revela. Algunas historias solo tienen sentido cuando vivimos un poco más. La señora Dalloway dijo que compraría las flores ella misma. Leyó en voz baja y comprendió. Eso, como tantos otros detalles de su existencia, se trataba de elecciones. Elegir ser. Elegir seguir. Elegir ser. Más tarde, cuando el cielo empezó a cambiar de color, llegó una carta por correo. No era de Melissa. Era de una de las mujeres del grupo comunitario. Una simple nota escrita a mano. Gracias por mostrarnos que envejecer puede ser un signo de fortaleza, no de debilidad. Eleanor sostuvo el papel un momento, como si absorbiera cada palabra. Luego lo guardó en el mismo sobre azul donde había guardado la carta que le había escrito a su hija. Ese sobre era ahora su relicario, no de penas, sino de verdades, lo que quedaba cuando todo lo demás pasaba. Al cerrar el cajón, miró a su alrededor en su apartamento, las paredes pálidas, las plantas en las ventanas, la radio que seguía, sonando suavemente. No había lujo allí, pero sí alma. Su hogar era, después de todo, un reflejo de lo que se había convertido, simple, sólido y lleno de recuerdos. El domingo por la mañana, el edificio estaba más tranquilo de lo habitual. El sol brillaba en el suelo del pasillo con una luz serena y dorada. Evelyn, curiosa por la ausencia de Eleanor del club de lectura, decidió llamar a su puerta con un trozo de tarta de manzana. Esperó unos segundos. Llamó en voz baja, pero no hubo respuesta. Preocupada, llamó a Javier, quien apareció unos minutos después con su llave de repuesto. Algo que Eleanor había autorizado tiempo antes, por razones de seguridad. Entraron juntos, respetuosamente. La tetera seguía en el fregadero, el libro abierto en el sillón y la manta junto al sofá. Encontraron a Eleanor sentada allí, con la cabeza ligeramente ladeada, los ojos cerrados y una expresión de paz en el rostro. En sus manos, sostenía el cuaderno donde había escrito sus últimos deseos. En la última página, con letra temblorosa, leyó: «Todo está bien. Me fui de una pieza. El velorio fue sencillo, tal como ella hubiera deseado, sin flores caras ni discursos largos. Amigos de la comunidad llenaron la pequeña capilla. Evelyn, con su lápiz labial rosa pálido ligeramente corrido por la emoción. Javier, apretando su sombrero contra el pecho. Y varias mujeres del grupo comunitario, algunas con libros en las manos, otras con bufandas de crochet que Eleanor había ayudado a tejer. Melissa también apareció, sola. Se sentó discretamente en la última fila, con la mirada fija en el suelo. No lloró, pero se quedó hasta el final. Al final del servicio, Evelyn, con la voz entrecortada, subió al pequeño púlpito y dijo: «Eleanor fue una de las personas más fuertes que he conocido. Nos enseñó que el silencio también es una forma de expresión y que la dignidad es lo que nos queda cuando todo lo demás falla». Pasaron meses desde aquella mañana silenciosa. El apartamento de Eleanor se mantuvo un tiempo tal como lo había dejado, por respeto y cariño. Evelyn organizó los libros en cajas, pero reservó sus favoritos para donarlos a la biblioteca comunitaria, como había deseado. Javier transformó el proyecto de transporte solidario en una ONG oficial, con sede propia y rutas a 3 barrios vecinos. En el recibidor, una pequeña placa de bronce llevaba el nombre Ruta Whitmore, Dignidad en Movimiento. Todos los voluntarios sabían quién había sido, no por sus discursos, sino por las huellas que dejó. Melissa, por su parte, solo apareció una vez después del funeral, para recoger unos documentos. Encontró la carta de su madre, cuidadosamente guardada en el sobre azul. Allí, sola, leyó el mensaje que ninguna conversación entre ambas había logrado transmitir. No lloró allí,
pero lloraría muchas veces después. El video, que se quedó con el abogado, se proyectó en un evento del club comunitario por sugerencia de Evelyn. Quería que la escucharan, dijo. Así que, escuchémosla. La sala quedó en silencio. Todos observaron cómo Eleanor, con su suéter verde y su voz serena, contaba su historia. No como alguien que acusaba, sino como alguien que comprendía. Al final, no hubo aplausos, solo silencio. Un silencio profundo y respetuoso, lleno de significado. El tipo de silencio que no oprime, sino que abraza. El video se convirtió en una referencia en el grupo de apoyo. Se usó en círculos de conversación, se compartió entre cuidadores e incluso se presentó en Meme Institution, una pequeña conferencia local sobre envejecimiento con dignidad. Eleanor se convirtió en un símbolo, pero no por su heroísmo. Al contrario, por ser lo más humana posible, frágil, firme, silenciosa y, al final, absolutamente completa. Y así, incluso en su ausencia, Eleanor permaneció. En los bancos del club de lectura, en las cartas que intercambiaban los vecinos, en el ruido de los motores de las furgonetas que llevaban a los ancianos a sus citas. Ella estaba allí, en las pequeñas revoluciones que inspiraba, en las decisiones que tenía el valor de tomar, en el silencio que transformaba en presencia. La vida no le dio garantías, ni le devolvió todo lo que le arrebató, pero construyó un legado, no de posesiones, sino de coraje emocional. Y eso, más que cualquier testamento, era lo que realmente importaba. Quienes la conocieron nunca volvieron a ver el envejecimiento de la misma manera, y para todos los que vinieron después, su historia permaneció como un firme y delicado recordatorio de que, incluso cuando todo falla, aún podemos ser nuestro propio hogar, porque Eleanor, al final, era eso, hogar, para ella misma y para los demás.